Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde me estén viendo, que el Señor les bendiga. En esta tarde vamos a dar la especialidad de huesos, músculos y movimientos, ¿sí? Por mi persona, el ya mayor Andy Domínguez. Estamos muy contentos de estar con ustedes aquí en esta tarde, en esta noche o en esta mañana, donde me estén viendo y donde me estén escuchando. Saben, esto es una especialidad muy bonita y nada, vamos a gozarnos en esta noche, los que estamos acá dentro de la plataforma de Zoom de esta especialidad. Bien, la especialidad de huesos, músculos y movimientos fue introducida en el año 1999 y su origen donde comenzó a ser publicada y su inicio fue en la conferencia general y tiene una destreza de nivel 2, o sea, de que ya es el nivel un poquito más elevado. Yo quisiera en estos momentos, antes de empezar de lleno con la especialidad, que busquemos Génesis 2:22, 2:23 y que un conquistador me la pueda leer. Génesis 2:23. Dijo entonces Adán: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Amén. Algo que he aprendido durante este tiempo, pequeño tiempo o largo tiempo, no sé, dentro del movimiento de los conquistadores y mayores, enseñado por mis instructores, es que cada especialidad tiene que tener un mensaje espiritual. Y vemos que Génesis 22:23 va de la mano con esta especialidad, habla de huesos y de músculos, y vemos cuando el Señor creó al hombre y luego creó a la mujer. Qué curioso, tuvo que sacar una costilla del hombre, o sea, un hueso del hombre para formar a la mujer. Y qué lindo es que dice que fue creado a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Bien, entonces nuestra agenda o nuestro currículum de esta especialidad consta alrededor de 17, dice, y vamos a comenzar a verlos punto a punto para luego entrar de lleno. Dice, ¿cuál es la diferencia entre exoesqueletos y endoesqueletos? Punto número 2, mencione 3 funciones, me ayudan por ahí, veo que hay micrófonos encendidos, por favor, ¿lo pueden silenciar? Mencione 3 funciones del sistema esquelético. 3, un hueso es tejido vivo. 4, describir la estructura y el desarrollo de los huesos. 5, identificar los siguientes huesos del sistema esquelético. 6, ¿qué son las articulaciones? 7, mencionar 3 clases de articulaciones entre los huesos. 8, nombrar y describir 6 clases de articulaciones de libre movimiento. 9, ¿cuál es el nombre de un hueso roto? Y hacer una lista. ¿Qué es la osteoporosis? ¿Quién la puede tener? ¿Cuál es la función del sistema muscular? 12, nombrar y describir 3 clases de tejido muscular. 13, ser capaz de identificar los siguientes músculos de su cuerpo. 14, describir el proceso que causa una contracción muscular. Y 15, describir el músculo voluntario e involuntario. Bien, entonces vamos a entrar de lleno y vamos a hablar del sistema esquelético. Y como un primer punto, ¿cuál es la diferencia entre los esqueletos y los endoesqueletos? Bueno, bien, como verán en la imagen, en la primera y chiquitita vemos una avispa y vemos una araña. La estructura de los exoesqueletos es aquella que cubre toda la parte externa y continua que recubre el cuerpo y soporta el cuerpo de este animalito, que es la araña, ¿sí? La araña y entre otros animales como la mantis religiosa, ¿sí? Todo su cuerpo por fuera es de estructura ósea, ¿sí? Su sistema esquelético. Ahora, en cambio, los endoesqueletos es el sistema de huesos que está en el interior de cada uno de nosotros. Como podemos ver en el fondo, tenemos el sistema esquelético que nos está diciendo, hola, ¿cómo estás? Entonces, en el interior de una criatura, en el interior de un mamífero, ¿sí? De un perro, de un humano, de una ardilla, anyway, ¿sí? Ahora bien, nos preguntamos, y esta es una pregunta para ustedes, conquistadores, ¿qué ustedes creen que el ser humano tiene? ¿Un endoesqueleto o exoesqueleto? A ver. Endo. Un endoesqueleto.
Es correcto. Nuestro sistema esquelético se denomina como endoesqueletos, ¿sí? Bien, vamos al punto número 2. Mencione 3 funciones del sistema esquelético. Y una de las 3 funciones que protege. Ahora bien, entonces, ¿qué protege dentro de nuestro cuerpo? Ese sistema que protege. Bueno, podemos mencionar, yo puedo mencionar 2, ¿sí? Voy a mencionar uno y ustedes mencionan el otro, ¿sí? Tiene forma como de un caparazón y que recubre varios órganos, ¿sí? Y esa es la parte de la costilla, el esternón. Sí, ya estoy diciéndole unos par de datitos por ahí. Entonces, ¿qué otra parte del cuerpo cubre o protege a lo interno? A ver, El cráneo. el cráneo, exactamente, protege el cerebro y cada una de las cosas que están allá adentro, ¿sí? Entonces, ya vemos que da protección y también ayuda a los movimientos mecánicos. Si no tuviéramos huesos, nosotros no pudiéramos hacer, sí pudiéramos hacer los movimientos, pero no, pudiéramos hacer los movimientos, ¿sí? Sin ellos no pudiéramos andar, ni caminar, ni correr, ni saltar, pero hay algo que lo ayuda a él a poder movilizarte o proyectarse hacia adelante. Pero más adelante vamos a tocar esa parte. Sí, es un almacén metabólico que ayuda por medio de sus células a regenerar y a tener fuerza y vida. Es un test mecánico y mantenimiento postural. Si nosotros no tuviéramos el sistema esquelético, ¿qué hubiera pasado? Yo no sé si han visto un personaje de una película, y no vamos a decir la película, pero si usted conoce al personaje, eso es Pegajoso. Sí, Pegajoso, él, donde se paraba, donde se ponía, él se derretía, ¿sí? Porque él no tenía una estructura, un sistema esquelético. No lo tenía y por eso andaba todo derretido por ahí siempre. Entonces, por eso es importante. Ahora, ¿el hueso es un tejido vivo? Sí, claro que sí, el hueso es un tejido vivo, porque están compuestos por elementos de minerales, aguas, proteínas, células y vasos sanguíneos que aportan oxígeno y nutrientes. De lo contrario, el hueso no pudiera producir células sanguíneas ni podría sanar los huesos después de haber una lesión o una rotura. Bien, describir la estructura y el desarrollo del hueso. Ok. Vamos a poner aquí y vemos a su mano derecha, creo, ven diferentes tipos de huesos, ¿sí? Y hay huesos largos, huesos cortos, ¿sí? Y hay huesos irregulares. Ahora bien, todos estos tipos de huesos tienen partes en común, ¿sí? La apófisis, las cavidades, los agujeros, los periostos, y todo eso además tiene algo en común, y que es el tejido óseo, que es el tejido cortical o compacto, conocido también, o el tejido esponjoso. Bien, vamos a detenernos aquí, ¿sí? Y vemos que hace un rato estábamos hablando de unas partes del hueso, y como verán aquí a su mano izquierda, a mi izquierda, yo no sé cómo lo ven ustedes allá del lado derecho, no sé, pero en el izquierdo donde se ve el hueso largo, ¿sí? Vemos que en esta parte, ok, se fue. En esta parte que está aquí, en la parte de arriba, vemos el cartílago articular. Muy importante esta parte del hueso. Luego pasamos a esta parte aquí, que es la epífisis proximal, que va de este punto a este punto. Toda esta parte es la epífisis proximal. Y luego pasamos a una parte cortita, que es la metafisis. ¿Sí? Metafisis. Pero dentro de la metafisis y parte de la epífisis, vemos que está lo que hablamos hace un rato, que tiene en común, ¿sí? El hueso esponjoso, tiene la línea epifisiaria, que es la que vemos aquí en esta parte, ¿sí? Luego vemos parte de la médula ósea amarilla, ¿sí? Y tiene el endostío, que es esta parte que está acá adentro, ¿sí? Y es un hueso compacto, como lo verán aquí. Y toda esta parte que está aquí es la diáfisis, ¿ven? Es la diáfisis. Luego de la diáfisis, otra vez viene la metáfisis, que es en la parte de acá abajo, y la epífisis distal, que vemos aquí. Y vemos como la parte de acá arriba, que hay un cartílago articular, también en la parte inferior hay un cartílago
articular también. Ahora vemos bien que dentro del hueso hay arteria nutricia. Ahora, por eso es que los huesos se pueden alimentar y pueden tener células, pueden tener vitaminas, por eso que el calcio y todas las cosas, los minerales llegan hacia el hueso. ¿Por qué? Por las arterias nutricias. Entonces, ahora viene una pequeña laminita que ven ahí, ¿sí? Vemos que la arteria está pasando por medio de esta pequeña lámina y esta lámina se llama periósteo. Y esta parte del periósteo, esta lámina, es parte de todos los huesos, ¿sí? Y vemos la médula ósea amarilla. Esta médula ósea es importantísima y la cavidad medular. Es que por aquí está, en esta parte que tiene como forma de U, ¿sí? Si se lo imaginan, es ahí donde pasa toda la médula ósea amarilla. Y si vamos a estudiar un poquito más allá, ya pasamos de este hueso largo y nos vemos a la parte interior del hueso, andamos en varias cosas. Uno, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, que vemos que están divididos por colorcito, y todo esto, este es el hueso compacto. Todo esto es un hueso y vemos que todo esto están formados por laminillas, ¿sí? Laminillas concéntricas, y vemos que la primera laminilla se llama osteona, ¿sí? Y vemos que aquí están otra vez los vasos linfáticos, el nervio, el vaso sanguíneo, la trabécula, y toda esta parte que ustedes ven aquí es el hueso esponjoso, la cavidad medular, ¿sí? Bien, y vemos que en esta parte que está aquí, el periósteo, que estábamos hablando hace un rato, se fue, ¿sí? Que hace un rato estábamos hablando de este lado, esta laminita que es el periósteo, ahora la vemos acá un poquito más expandida y vemos que él tiene una capa externa y una capa interna, o sea, una doble capa, ¿sí? Para proteger todo la parte de las láminas concéntricas, los nervios, los vasos sanguíneos y demás. Bien, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente y ya vemos algo sobre toda la parte adentro del hueso y cada una de las cosas que la conforman. Ahora bien, importante, esto, yo rescato dos cosas importantes y esta es la primera. ¿Sí? Nosotros como conquistadores o como guías mayores debemos saber poder identificar, y uno de los requisitos es identificar los siguientes huesos del sistema esquelético, y pide de 15 a 20, pero en este caso vamos a ver muchos más, ¿sí? Bien, el primero que vamos a ver es el cráneo, ¿ven? Este cráneo que está aquí, ¿sí? Es el que protege todo el cerebro, ¿sí? La mandíbula, ¿sí? Las vértebras cervicales están por ahí atrás, ahora las vamos a ver, sí, pero en la parte de acá adelante, este hueso que ustedes ven aquí es la clavícula, el manubrio, el esternón, las costillas, que vemos que están desde este punto a este punto, ¿sí? Ahora bien, ahora vemos más acá abajito, importante este hueso, el húmero, el húmero. Voy a hacer una pausa y voy a pedir que el voluntario que encienda su micrófono. ¿Alguna vez han tenido o se han quebrado el brazo? ¿Alguien se ha quebrado el brazo? ¿Alguien? Yo, ¿Quién es yo? Zoraida. Ok, Zoraida. ¿Qué fue lo que te pasó, Zoraida? Cuéntanos. Fue un accidente automovilístico cuando estaba pequeña. Wow. ¿Y el impacto fue fuerte o fue leve te proyectó lejos, el golpe fue cerquitita o el auto venía desde lejos y te impactó? ¿Cómo fue? El accidente fue, yo iba dentro del carro, iba con mi familia. Entonces del impacto, la verdad no recuerdo mucho porque estaba pequeña y también quedé inconsciente. Pero sí sé que tuve una fractura, pero no fue muy grave. Gracias a Dios me recuperé después de unos meses. Ok, qué bueno. Saben, cuando uno está pequeño, nosotros tenemos algo especial o más bien algo que nos ayuda. Es que cuando nosotros estamos pequeños, nuestros huesos se regeneran rápidamente, ¿sí? Hay sustancias en el cuerpo, sustancias químicas que se producen más rápido que cuando uno está más adulto. Ya cuando uno pasa a la edad de los 35 años
muchas cosas que nosotros producimos en nuestro cuerpo que nos ayuda en todo lo que es el sistema óseo esquelético para fortalecer, para andar, para moverse. Esto nosotros lo producimos, ¿sí? Ahora, los doctores, los nutricionistas nos recomiendan muchas vitaminas y muchos minerales que nos ayudan, pero ¿por qué no las dan? Porque ya nuestro cuerpo no la produce. Por más que comas brócoli, por más que comas berenjena, lechuga, repollo, ya tú no puedes producir eso ya en gran escala porque ya tus niveles de producción bajan, entonces ya tú tienes que ingerirlos. Quiero contar una experiencia. Antes de contar mi experiencia, ¿algún conquistador se ha quebrado el brazo alguna vez, una pierna? A ver. Yo me quebré el pie. Bueno, me fracturé el pie. ¿Quién me habla? Lisette. Lisette, del Club Arcángel, ¿verdad? Ajá. ¿Qué te pasó? Cuéntanos. Bueno, subimos el Cambarú y venía caminando y nada más sentimos el prac. Entonces habían dicho que supuestamente solamente era como un esguince. Pero al día siguiente cuando llegué al hospital me dijeron que era una fractura y me enyesaron pues hasta la rodilla. Me pusieron una férula. ¿Cuántos años tenía cuando pasó eso? Bueno, 29, no he cumplido 30 todavía. Eso fue este año. Ok, pero mira, todavía tú estás en tiempo de que tus huesos se pueden regenerar. Ya cuando pasamos a la edad de los 35 años, las cosas van cambiando. Yo voy a contar mi experiencia de niño. Yo estaba subiendo un árbol. Un abuelo que se partió el brazo a los 98 años y a los 100 hicieron una radiografía y ya tenía sellado el hueso. Ya tenía sellado. Bueno, esos son casos y cosas. Y mire, voy a abrir el paréntesis. Hay cuerpos y hay cuerpos, ¿sí? Hay personas que pueden regenerarse rápidamente, hay gente que demora. Miren como el caso, voy a meter una cuña, como en el caso de Lionel Messi. ¿Qué pasa con Lionel Messi? Él no podía desarrollar sus huesos, su estatura no la podía desarrollar. Entonces, ¿qué pasó? Una institución, no vamos a decir nombre, tuvo que ayudarlo para poder que sus huesos se pudieran desarrollar al nivel de su edad, ¿sí? Entonces son casos y cosas. Cuando me pasó en mi caso, yo estaba en un palo, un árbol de mango y yo estaba sentado y cuando fue así estirarme, como que la rama se dio, el tronco se dio y caí, más alto que una casa. Cuando caí sobre mis glúteos. ¿Y qué pasó? Esta parte esta parte que ven aquí, toda se sintió, ¿sí? No podía hablar. Saben, cuando nuestra columna se resiente y las costillas se resienten, a veces nuestros órganos interiores salen afectados. ¿Por qué? Porque se mueve el sistema esquelético, se mueve todo. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento no podía respirar, mis costillas se contrajeron y apretaron mis pulmones. Y recuerdo también en otra ocasión en un juego de voleibol que estaba casualmente jugando con el pastor Misael hace muchos años. Yo le caí sobre el pie de otro compañero. Entonces tuvieron que hacer una maniobra para poder traquear mi columna porque en ese momento no me podía mover. Gracias a Dios la persona que estaba con nosotros pudo hacer la maniobra, que en este caso fue el pastor Misael. El pastor Misael es bueno jugando voleibol y bueno, él sabía qué hacer en ese momento. Y bueno, y en la parte de atrás, ¿qué vemos? Vemos todo lo que es el cráneo y vemos las vértebras y vemos las vértebras cervicales y las primeras que están aquí son 7 vértebras que vemos. Luego pasamos a las vértebras de la torácica, ¿sí? Que son 12, ¿sí? Si ustedes la cuentan, son 12 y las vértebras lumbares que están aquí, ¿sí? La L1 hasta la L5, ¿sí? Y vemos este hueso que está acá atrás, la escápula, ¿sí? Un hueso muy importante. Otra vez vemos el húmero, la costilla. Y vemos que, miren, si ustedes se ponen a ver lo que es la clavícula y el húmero y parte de la escápula están unidos, ¿sí? Y todo eso hace un juego, un movimiento, ¿sí? Ahora bien, vamos a pasar al punto siguiente. ¿Qué son las articulaciones? Wow, las articulaciones son muy importantes. Es la estructura anatómica que permite la unión entre huesos o entre huesos y un cartílago, ¿sí?
y las articulaciones se estabilizan mediante los ligamentos. ¿Quién ha escuchado de los ligamentos cruzados? ¿Quién ha tenido lesiones de ligamento cruzado? Yo tengo un amigo, que no está con nosotros aquí en este país, si llega a ver un momento, Oscar Rodríguez. Recuerdo que fuimos a jugar la cancha de fulbito que está al frente de Plaza Conquistador y casualmente yo era parte de su equipo y el hombre nada más hizo entrar, correr y listo. No podía caminar, lo tuvimos que sacar de la cancha, nadie lo pateó, nadie lo tocó, ni tocó la pelota, solamente caminó o corrió y de una vez tuvo problemas con los ligamentos cruzados. ¿Alguien aquí de la audiencia, conquistadores, guías mayores, ha tenido con problemas de ligamento cruzado? ¿Alguien lo ha tenido? Yo, ¿Quién es yo? Hilary. Hilary. A ver, Hilary, ¿cuál fue tu experiencia con los ligamentos cruzados? Bueno, justamente estaba jugando fútbol, entonces salté para apañar el balón, sin embargo, el balón venía muy alto. Entonces cuando salté, un pie me quedó más arriba, por tanto caí con todo el peso en lo que venía haciendo la rodilla izquierda. Entonces ese peso hizo como que el pie cayera muy recto, o sea, nunca dobló, no hubo una amortiguación. Por tanto, de ahí no pude caminar como en 2 meses después porque literal no podía apoyar el pie porque se me iba a los lados. Y fue una fractura ahí y también tuve un problema con el menisco. Entonces, ahí me enyesaron toda la pierna. Sí, es un dolor muy grande y a veces ya no hay vuelta atrás. Gracias a Dios la ciencia ha avanzado y muchas personas se pueden operar para poder salvarse. En este caso, Oscar pasó mucho tiempo para recuperarse. Él tenía miedo de saltar, miedo de correr y hasta para caminar demoró mucho para caminar bien. Para jugar voleibol, para jugar fútbol le costó mucho tiempo. Y vemos aquí en la imagen a la izquierda, vemos una figura muy importante donde el hueso llega, pero no pega totalmente con el otro hueso. En este caso podemos hablar del húmero, podemos hablar de la clavícula, con parte ¿sí? No pega totalmente. ¿Por qué? Porque las articulaciones y los ligamentos ayudan a que tenga ese movimiento y no haya fricción. ¿Saben? Yo tengo problemas de lo que es tendinitis. No sé si han escuchado el término, ¿saben? Y ya con el tiempo de tanto movimiento, ¿sí? Y de la carga que hace y la constancia que pasa, se comienzan a inflamar. Estos tendones se comienzan a inflamar. Pero ¿qué tendón se comienza a inflamar? Es la parte de acá, del pegue del tríceps con el codo. ¿Sí? Esta parte acá se comienza a inflamar y es duro hacer los movimientos. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Mencione 3 clases de articulaciones entre los huesos. Wow, a mí me llamó mucho la atención la articulación que tenemos en el cráneo. Y si la vemos aquí, esta línea que usted ve aquí, aquí hay articulaciones, ¿sí? Las sintriosis o conocidas como fibrosas, ¿sí? Las anfiotrosis o conocidas como cartilaginosas, que son las que están en las vértebras, ¿sí? Estas tienen poca movilidad. Sí tienen movilidad, pero poca. Y la primera, que es la del cráneo, la primera, que es la del cráneo, no tiene nada de movilidad, solamente para unir un pedazo de cráneo con el otro, ¿sí? Bien, pasamos con esta, la diatrosis o senioval. ¿Y quiénes están ahí? ¿Quiénes entran ahí? El hombro, la rodilla, la cadera, la parte del húmero con la clavícula. Y aquí vamos a hacer una especie, vamos a ver si podemos hacer un zoom aquí. Y vemos que, vamos a ver aquí, ven la manito, vemos aquí una parte, ¿sí? Quiero que sepan algo. Los tendones juegan un papel importante. Viene el músculo, viene el tendón y el tendón viene y se pega al hueso. Y ahí mismo están las articulaciones. Vemos que aquí vemos en color celeste
La letra celeste viene y viene el cartílago articular, que viene por esta parte que está aquí del fémur, la parte de abajo, la cabeza de abajo, parte inferior, está pintada en celeste, es el cartílago articular. Luego vemos también el condilo lateral, que es la parte de abajo, que parece como una muelita. Luego vemos el ligamento cruzado posterior, y cuando hablamos de posterior, estamos hablando de la parte trasera del hueso o del músculo, ¿sí? Ligamento cruzado posterior, este que está acá atrásito, de color naranja, ¿sí? Luego vemos el ligamento cruzado anterior, que es la parte delantera, que está pintado en color amarillo, ¿sí? Ahora vemos el ligamento lateral externo. ¿Por qué externo? Porque está en la parte de afuera del hueso, ¿sí? Y vemos el ligamento lateral interno, que es el rosado que está allá, o no sé cómo le quieran llamar, yo lo llamo por rosado, ¿no? Está la rótula, están los tendones del cuádriceps, el fémur y el tendón de la rodilla, importantísimo. Ahí, mire, yo tengo problemas cuando hago flexiones, mi rodilla de una vez hace un cric, cric, y tengo que tener un juego al hacer cierto movimiento o ejecución o ejercicio. Tengo que bajar hasta cierto ángulo para poder hacer el movimiento. Bien, ya pasamos de aquí y vamos a la siguiente diapositiva. ¿Ven? Entonces, las articulaciones, hay diferentes clases de articulaciones de movimiento libre, ¿sí? Vemos cómo se mueve esta articulación que está aquí, que está en la parte que está por debajo de la clavícula, y vemos el húmero, cómo se mueve aquí, para allá. Si nosotros no tuviéramos ligamento y no tuviéramos articulaciones, nuestros huesos estuvieran totalmente mellados, ¿sí? Articulación pivote, como la ven aquí a la izquierda, que está en la parte del axis o del atlas. La siguiente está la articulación esférica, ¿sí? Está la articulación de silla de montar, está la articulación de bisagra, está la articulación elizoide y la articulación deslizante. Y como podrán ver, ahí les puse un hueso al cual pertenece. Vemos el movimiento de la articulación pivote, ¿sí? Ahí en ese punto, en ese eje, de ahí no se mueve. Este hueso se queda inmóvil. O sea, ¿qué quiere decir? Que desde ese punto no tiene mucho movimiento. Sí tiene, pero poco. La articulación esférica en esta parte del omóplato o la escápula, ¿sí? Vemos que el húmero juega un papel importante entre este movimiento aquí. Y vemos acá la parte del trapecio, ¿sí? La articulación de silla de montar. ¿Por qué silla de montar? Porque vemos que el trapecio se monta sobre el húmero y se pega ahí, pero no es que se pega solito, ahí hay articulaciones, hay tendones, ¿sí? La articulación de bisagra, y esa parte de la articulación de bisagra es esta parte que está aquí, ¿sí? Vemos el húmero con la otra parte del antebrazo, ¿sí? Y esta parte que está aquí, ese es el movimiento bisagra y ese tiene un movimiento completo, se mueve arriba hacia abajo. Bien, la articulación elizoide, que vemos aquí el radio y el escafosis, vemos que tiene un movimiento para hacer el movimiento de supinación y prono, ¿sí? Este movimiento, de esta manera, ¿sí? Y también de esta manera. Ahora bien, la articulación deslizante que vemos que es sobre la palma de los tarsianos y los metatarsianos, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el nombre de un hueso roso? Ok. Vamos a pedirle un conquistador. Que me diga un conquistador, ¿sí? ¿Cuál es el nombre de un hueso roto? Por ahí tuvieron que haber visto en parte de la diapositiva cuál es el nombre de un hueso roto, un conquistador. Voy a darle 10 segundos, tienen tiempo hasta para googlear. 10 segundos contando desde ya. 1. Una fisura. 2. 3. ¿Quién me Una dijo ahí? fisura. ¿Quién me dijo fisura? Yo, Adrián Guerrero de Cruz del Sur. ¿Cuántos años tienes, Adrián? 14. Es correcto. Ok.
A ver, otro conquistador. Espérate, ese es el que... Espérate, déjame tomar apuntes. Adrián Romero. Guerrero de Cruz del Sur. Guerrero. Cruz del Sur. Ok, Adrián. Sí, su nombre es correcto, fisura, pero como común se conoce es como una fractura, ¿sí? Pero la fisura es aquella que es apenas y no sale de su lugar interno. Bien. Espérate. Seguimos las tres, listas O sea, tres fracturas. O sea que fisura sería algo como superficial. Fractura de peroné. Fractura de peroné. Sí, está la fractura de peroné. Eso depende, miren, las fracturas pueden ser varias y depende de la estructura. Está la parte superior, la parte inferior, y en la parte inferior está la rodilla, está la parte de la parte del hueso largo que le pega del coxis a la rodilla, ¿sí? Y vemos que aquí hay 4 tipos de fracturas: la oblicua, la comminuta, la espiral y la compuesta, ¿sí? Puede también tener la fractura que está aquí en el brazo. Y hay diferentes tipos de fracturas, pero no vamos a entrar en esto porque esto ya nos vamos yendo a primeros auxilios, ¿sí? La oblicua, fractura en un ángulo con el eje, que es la que vemos de esta manera que está aquí, ¿sí? La oblicua, que es esta parte, ¿sí? Luego pasamos a la continua, que es una fractura en fragmentos relativamente pequeños, ¿sí? Y esta yo le tengo miedo, ¿sí? Porque muchos de los huesos se pierden al tú fracturarte. La fractura en espiral es otra fractura que da miedo, que es una fractura dispuesta alrededor del eje del hueso. Vemos cómo va, ¿sí? Y la fractura compuesta, que ahí vemos que sale totalmente de la parte del músculo y cada una de la piel, ¿sí? Ahí donde rompe la piel. Bien. ¿Qué es la osteoporosis? Wow. ¿Saben? La osteoporosis es una enfermedad esquelética caracterizada por un adelgazamiento del hueso y pérdida de masa ósea. ¿Qué alimenta el hueso? Primeramente que todo, ¿qué alimenta el hueso? A ver, ¿qué conquistador me puede decir qué alimenta el hueso? Básicamente. A ver, ¿qué conquistador? ¿Ah? La comida. La comida, sí. La comida, exacto. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Pero dentro, mira, acuérdense que es exactamente el calcio. Y muchos dirán, bueno, ahora voy a tomar mucha leche, ahora voy a comer mucho brócoli, ¿sí? Pero recuerden que también en exceso, también las cosas son malas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener un equilibrio, o sea que también tenemos que tener un nutricionista, no sé si lo dije bien. Nutricionista. Nutricionista. Qué bien, qué bien. A ver, ¿quién más? ¿Qué escenografía? A ver, Stephanie. Nutricionista. Stephanie, ¿cómo se dice, Stephanie? Nutricionista. A ver, ¿quién más por ahí? Nutricionista. Nutricionista. Vamos a darle paso a Lisandro. Lisandro, tú que estás ahí, ¿cómo se dice? Lisandro, ¿estás ahí, Lisandro? Nutricionista. Nutricionista. Así. Vamos a darle, Lian. Lian, a ver, Lian, ¿cómo se dice? ¿Aló? No. Nutricionista. Es correcto. Bien. Aquí no me dejarán mentir, pero ¿saben? Es una de las cosas que afecta, que causa la osteoporosis o la pérdida de calcio en el hueso. Una de las cosas que lo afecta bastante es a las mujeres. Uno, por el tema del embarazo. Una vez que la mujer queda embarazada, ¿qué pasa con sus caderas? ¿Sí? Se anchan. Se abren. Correcto, se abre, se ensancha, ¿sí? Y entonces, ¿qué va pasando? Ya el cuerpo de la mujer cambia su simetría, ¿sí? Unas para bien, unas para mal, ¿sí? Pero al final, este proceso de embarazo afecta
el sistema óseo. ¿Y qué pasa? Y si ven, en la parte de aquí, muchas mujeres sufren fracturas de la nada. ¿Por qué? Porque miren, aquí vemos un hueso normal, vemos cómo ese hueso se ve blanquito, tiene buenos agujeros, no son tan grandes, pero cuando tienes osteoporosis, vemos que hay huesos, hay huecos grandísimos y el color cambia de una vez a un chocolate marrón y vemos que el sistema óseo, la parte, las láminas que ustedes ven aquí, vemos cómo se van adelgazando, ¿sí? La teoría dice que la osteoporosis es una enfermedad del adelgazamiento y el desgaste del hueso, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué podemos o quién lo puede tener? Todo mundo lo puede tener, ¿sí? Todo mundo. Hay personas que nacen con osteoporosis, hay gente que a su adolescencia le pega duro la osteoporosis, pero a quienes le pegan más son a las mujeres, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, entonces tenemos que tener cuidado de no caernos, ¿sí? Bien. Hábitos de buena salud, importantísimo. Tenemos que hacer ejercicio regularmente, jóvenes, conquistadores, guías mayores. Si usted no hace ejercicio, va a tener una vida sedentaria y sus huesos no van a tener resistencia. ¿Saben? Nuestros huesos tienen flexión, tienen resistencia, ¿sí? Pero si nosotros no ejercitamos, no nos alimentamos bien, como dice el punto número 2, una alimentación saludable rica en calcio. A ver, ¿dónde podemos encontrar el calcio? Aparte de la leche. A ver. Arroz. Brócoli. Arroz. Brócoli. Brócoli, ¿qué más? Ok. La lechuga. Debemos tomar sol y tomar vitamina D. Ahora, no se vayan a poner al mediodía o a las 3 de la tarde. En Panamá pega un sol bien duro. Y si se van a David, en el centro de David, Dios mío, ese es como estar cerca del sol. Ahí hace una calor fuerte. Yo me recuerdo que hace como 3 años yo fui a David, estaba de paso por David y me quedé durmiendo. Y qué casualidad que en esa noche tembló. Hubo temblor y había abanicos, pero se sentía una calor infernal, ¿sí? Una calor infernal que yo quería dormir en la sala, quería dormir en la calle porque la calor era grandísima, ¿sí? Entonces nosotros no vayamos a tomar sol a las 3 de la tarde, a las 12, tomemos las primeras horas del día, llámese 6 a 6 y media, media hora, de donde usted ve que sale el sol, aproveche media hora ahí porque esa vitamina nosotros la necesitamos. No debemos fumar como conquistadores fuertes y fieles, no debemos fumar, debemos cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Y tampoco no tenemos que tomar bebidas alcohólicas. Y aquí vamos a hacer un paréntesis, y esto va relacionado con la buena alimentación. A veces creemos de que, bueno, no voy a fumar y no voy a tomar alcohol, pero ¿qué pasa? Comienzas a comer helado o comienzas a mezclar la azúcar blanca con la leche, donde eso se va fermentando y se va convirtiendo en alcohol. Entonces tenemos que tener cuidado. Y no fumamos, pero estamos cerca de un familiar o estamos cerca de un amigo, estamos cerca de un compañero de trabajo, de estudio. Alejémonos de esta persona. ¿Sabes? Cuando tú aspiras o respiras ese humo que bota por la nariz y por la boca a tu compañero, más te hace daño. Y como decía hace un rato, hay que evitar las caídas. Entonces esos son hábitos. Aquí les mencioné 6 y en el documento están los 10. Entonces esto, cuidemos nuestra salud, hagamos ejercicio para que nosotros, el sistema óseo, esté fuerte, comamos bien, por lo mínimo los 3 golpes al día. No tiene que comer el cerro de comida, sino proporcionado, ¿sí? Y nuestros alimentos ricos en proteínas, ¿bien? ¿Por qué rico en proteínas? Porque ahora vamos a hablar del sistema muscular, un sistema hermosísimo, el sistema muscular, ¿sí? Bien. El sistema muscular, ¿cuál es la función principal del sistema muscular? A ver, algún conquistador que me diga cuál es la función principal del sistema muscular. A ver, por ahí vi a alguien que la movilidad de nuestro cuerpo. Retener los huesos. Retener los huesos. ¿Darle qué? La movilidad de nuestro cuerpo.
ajá, la movilidad en este cuerpo. ¿Se acuerdan qué decía el primer qué decía el versículo que leímos hace un rato, el versículo? ¿Qué decía? ¿Qué mencionaba? Que dice que el hombre fue creado. Dice, ¿sí? dijo entonces Adán, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahora yo hago una Será llamada pregunta. mujer porque del hombre fue tomada. Ok, ahora yo hago una pregunta. ¿El músculo es carne? Sí. Sí. Sí, el músculo es carne. Ahora, ¿el músculo de qué está compuesto? El músculo está compuesto de muchas proteínas que se pueden derivar, ¿sí? Y de aminoácidos y de minerales. Ahora, hay diferentes clases de músculos, ¿sí? De tejido muscular. Vemos el músculo liso, el músculo cardíaco, el músculo esquelético o estriado. Y el músculo esquelético estriado es el que usted conoce comúnmente, pero hay otro tipo de músculo. ¿Cuál es el músculo cardíaco? Su palabra lo dice. ¿Qué es cardíaco? ¿Qué músculo es? El corazón. Es correcto, el corazón. ¿Cuál es el músculo liso? A ver, ¿qué músculo liso tenemos? A ver, mencionen, muchachos. Ahí yo le estoy dando la pista en la parte inferior. Vamos. Músculo liso. La de la pantorrilla, el... No. No. El de los intestinos. Los órganos. Es correcto, mi amigo Lucho. Los órganos. Está el hígado, está la panza, ¿sí? Lo que es donde concentran todos los alimentos y donde se hace toda la digestión. La parte de los intestinos, esos son los músculos lisos. Esos son músculos que no tienen, tienen movimientos involuntarios. Y el músculo esquelético estriado es el que está allá abajo en los gemelos, ¿sí? Pero no son solamente ellos, sino todo el sistema muscular, la parte de los movimientos es el sistema esquelético o estriado. Bien, ahora vamos a identificar a estos músculos y yo voy a llamar a una personita especial, voy a llamar a Yoheili. Yoheili, por favor, ¿puedes acercarte un momentito? ¿Sí? A ver, alguien que me diga si la ve, por favor. Sí. ¿Sí la ve? Yoheili, ponte al lado de acá. ¿Sí? Ok. En esta parte, ¿sí? En esta parte de aquí vemos, esta parte de aquí, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué músculo hay aquí? En esta parte de aquí. ¿Vemos todo donde estoy señalando? Trapecio. El correcto, Trapecio. el trapecio. A ver, guías mayores, démosle oportunidad a los conquistadores. Sí, aquí está el trapecio. Pero el trapecio no es solamente esto. Ahora vamos a poner el cabellito acá adelante. El trapecio, volteate yo, Hailey. El trapecio es toda esta parte que está aquí y el trapecio comienza desde aquí y termina a esta parte de aquí, como a la parte media de la espalda. Toda esta parte es el trapecio. Y en el trapecio lo comprenden muchas cosas. Vamos a cruzar para que vean un poquito acá. Si vemos que acá está el trapecio. Quédate ahí, yo, Hailey. Como les mencionaba, todo esto es el trapecio. Ahora bien, aquí hay un amarre y hay como un pegue. Este trapecio llega y se pega con la clavícula, ¿sí? Y aquí vemos otro músculo que está por debajo del trapecio, que son los romboides, ¿sí? Muy importante. Bien, vamos otra vez hacia adelante porque no hemos terminado. Entonces, en esta parte, mira yo, Hailey, ¿sí? Toda esta parte que está aquí, nosotros pensamos si no tenemos músculo. Claro que sí tenemos músculo. Y están todos los músculos de la parte de la cara, ¿sí? Entonces, bien, ahora vamos a hablar del hombro. Cuando hablamos del hombro, no es un solo músculo. En el ¿Cuál será el hombro. hombro? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Bien, en la parte del hombro, el hombro se conoció como deltoides, ¿sí? Tiene 3 músculos, ¿sí? El anterior, el posterior, el anterior y el lateral, ¿sí? Aquí en la parte del frente, aquí en la parte de atrás y en esta parte en medio. Ahí dice que no se ve. A ver, aquí, en esta parte aquí, la parte delantera y en la parte trasera es parte del
hombro, en el deltoide. Y en esta parte de aquí también tenemos parte del hombro. Y si queremos ejercitar estas 3 partes del hombro, tenemos que hacer 3 movimientos diferentes para fortalecer este músculo, para fortalecer esta parte de la carne. Ahora bien, este músculo que está aquí, todo mundo lo conoce. ¿Cómo lo conocen todo el mundo? Músculo. Bíceps. Exacto, el bíceps, pero también tenemos el bíceps braquial y el braquial solo. El bíceps braquial es este músculo que está aquí y el braquial es esta parte que está acá atrás. Y entonces, en la parte de atrás, este músculo que vemos es el tríceps. El tríceps se pega por debajo del hombro y vemos que está el trapecio, hombro y tríceps. Bien, gracias, Hailey, por cuestiones de movilidad. No podemos presentar muy bien y vamos a seguir con la presentación que está en pantalla. ¿Sí? No sé si vieron mi imagen donde yo me presento, pero bien, ahora seguimos hablando de esta parte de aquí. Vemos el trapecio, vemos el pectoral menor, ¿sí? Pero en el pectoral hay 3 partes del pecho. Está el mayor, el medio y el inferior, ¿sí? La parte superior, la parte media y la parte baja. Y así mismo se fortalece el músculo. Hay 3 movimientos para fortalecer ese músculo. Está toda la parte abdominal, ¿sí? El recto abdominal, está el oblicuo externo del abdomen, ¿sí? Luego pasamos a esta parte importante que está aquí del antebrazo. Vemos el brazo radial, que es este músculo que está aquí. Luego pasamos a un músculo más interno, que es el pronador redondo. Y luego sigue el flexor radial del carpo, ¿sí? Y vemos que este músculo que está aquí, que está medio escondidito, que es el tensor de la fascia lata, ¿sí? Vamos a irnos a unos músculos más conocidos, ¿sí? El vasto medial, ¿sí? Es esta parte que está aquí, ¿sí? Todo esto que está aquí es el cuádriceps, ¿sí? Está el vaso medial, el recto del femoral, ¿sí? Aquí lo que usted está viendo es en la parte de atrás. Está el vasto lateral, que es la parte de afuera. Está el peroneo largo, que está aquí. Está la tibia anterior, ¿sí? Y están los sóleos, importante. Los sóleos son el contrario de los gemelos, ¿sí? Vamos a la parte de atrás de los músculos. Importante. Vamos a empezar del tren inferior al tren superior, ¿sí? Y en la parte de atrás están estos que están aquí, estos músculos que son los gemelos, conocidos como las pantorrillas, ¿sí? Pasamos acá atrás que están los bíceps femorales, ¿sí? Tienen otros nombres también, pero vamos a mencionar los principales. El glúteo, importante, el glúteo también tiene varios músculos, que está el glúteo mayor y el glúteo medio, ¿sí? Ahora pasamos a la parte de la espalda, ¿sí? Pero la espalda se forma por varios músculos, que está el dorsal ancho, que es todo esto que está aquí que vemos, ¿sí? ¿Sí? Todo el dorsal. El infraespinoso, vemos que es un músculo y vamos a hacer un zoom aquí. ¿Sí? Entonces, el infraespinoso es este músculo que vemos aquí. ¿Sí? Infraespinoso, vemos el redondo, que es un músculo chiquito, ¿sí? El tríceps braquial, los serratos que están en la parte posterior inferior y el supraespinoso. El supraespinoso, ¿sí? Está, como lo mencioné hace un rato, está por debajo de lo que es el trapecio. Bien. Vamos a salir y pasamos a la siguiente. Identificar los músculos del cuerpo, ya los identificamos, pero ahora, en esta parte de aquí, en estos 6 puntos, yo quiero mencionar algo importante. ¿Cuántos han tenido una contracción muscular? A ver, ¿alguno de ustedes ha tenido una contracción muscular? Es lo que le llaman calambre, hermano. A ver, otra persona más. A ver. A ver, ¿quién más? Hay mucho silencio en la sala. Pueden googlear si quieren.
Ah, ya. A ver, muchachos. ¿Cómo era la respuesta? La pregunta. La pregunta, si han tenido una contracción muscular. Una contracción muscular sí es un calambre, ¿sí? Pero pregunto, ¿han tenido una contracción muscular? Sí. A mí sí, a mí sí. A mí sí. Ok, conquistador. ¿Y cómo se le ha comportado esa contracción muscular? A ver, Yo quiero ¿cómo? hablar, yo quiero hablar, yo quiero hablar. Ok. A mí me pasó que yo estaba jugando fútbol y llegué toda sudada y entonces me tiré al piso y el piso estaba frío y entonces me dio un calambre en la pierna y me empezaron a juntar un poco de cosas ahí en el pie para que se me tranquilizara. Eso Ok. mismo a mí me pasó también, Ok. pero más diferente. Ok, mire, la contracción muscular es un proceso fisiológico en que el músculo desarrolla tensión y aquí está recibiendo choques eléctricos. ¿Saben? A mí me pasó una vez una contracción muscular porque el músculo he llevado y sometido a altas tensiones de cargas, ¿sí? Y desgaste físico. ¿Y cómo eso se pasa? Cuando usted hace mucho ejercicio, llámese que usted juega mucho fútbol, ¿sí? Llámese que usted juegue mucho voleibol o que usted nade, ¿sí? Gracias. ¿Qué pasó? Estaba haciendo ejercicios continuos, repetitivos y cargas altas. Y haciendo un ejercicio sencillito, como si fuese unas zancaditas, ¿sí? Pero ya anteriormente ya venía haciendo ejercicios, ¿sí? Como 1 hora, sometiendo a ejercicio y a carga a ese músculo. Y mi cuádriceps fue afectado y tuvo una contracción muscular. ¿Y qué? Entonces vamos a repasar 6 puntitos del proceso de lo que es la contracción muscular. El músculo está en un estado de reposo, ¿sí? Luego el sistema nervioso es afectado. Esta acción activa los canales de calcio y se van segregando sustancias químicas. El calcio extrae la atropina, luego la miosina se une a los sitios de unión que ahora están expuestos. Y el punto número 6, la flexión colectiva de frecuencias, ¿sí? ¿Y qué quiero decir aquí? Durante la contracción muscular, ¿qué pasa? Hay choques de energía, tu músculo pierde proteína, tu músculo pierde aminoácidos, pierde mucha agua, pierde calcio y al tener ese desgaste, lo más recomendable es parar a hacer ejercicio para no pasar a un desgarre o algo mayor. Así que una vez que usted pase por esta parte de la contracción muscular, jóvenes, mis queridos conquistadores, es mejor que nos detengamos. Ahora bien, punto número 15, ya estamos terminando y también me dijeron que ya me quedan 20 minutos, ¿sí? Describir el músculo voluntario e involuntario. Bueno, los músculos voluntarios vemos aquí que están unidos por el sistema esquelético y generalmente están bajo el control mío y tuyo, ¿sí? Yo quiero mover el bíceps, ¿sí? Este es un movimiento voluntario, ¿sí? Pero, ¿cuál es el músculo involuntario? Que hace su músculo sin nosotros mandarlo y él solito se mueve. ¿Cuál es? El corazón. El corazón, es El correcto. corazón. El corazón. Bien. El pestañeo. Bien, el pestañeo. Sí, que esos son por los reflejos. Ahora bien, vamos a cerrar en esta parte,